Vamos a hablar del Salón de la Cañada entonces. Muy bien. Contame. Bueno, aquí estoy en el Centro Cultural porque es una rutina que tengo, pasando un día, pasando 2 días, me vengo a tomar un cafecito. Y bueno, mi padre tenía mucho que ver con la rama cultural, en especial con el arte de la pintura, artista plástico de muchísimos años, que dejó un legado importante. Mi padre era una persona que le gustaba conocer el interior, pintar su interior, su gente, sus costumbres. Y con el tiempo comencé a entenderlo, por qué pintaba lo que hacía. O sea, era una cosa que muy natural, muy propio de nuestro suelo, que yo comencé a trabajar con él y tuve unas pequeñas enseñanzas con él y, y bueno, él fue un artista paisajista que tuvo la oportunidad de que en esa época, tuvo su oportunidad en esa época de producir lo figurativo, porque no estaba en Santiago todavía, eh, no había entrado todavía la pintura abstracta que la trajo Goña, Alfredo Goña. Entonces en esa época era todo de orden nacional, lugareños, tanto las esculturas como los paisajes eran métodos y tendencias muy comunes que no pasa hoy. Hoy es totalmente distinto, se ha invertido el rol. O sea, hoy es más la abstracción en la pintura que la figuración. En fin, tengo el recuerdo de mi padre muy buenos en cuanto a personajes que él le gustaba y los hacía pasar al taller y les tomaba un boceto y con el tiempo los realizaba. Y otra actividad que tuvo mi padre, exquisita, diría yo, que también se ha perdido, ha sido la caricatura. Él solía asistir a la confitería Ideal. En una libretita le tomaba apuntes a los parroquianos. Y bueno, tuvo una colección muy importante que la conservamos actualmente de personajes de aquellos tiempos, muy interesante para que pudiera estar en un museo, en alguna sala de aquí, ¿no? Porque se van a perder, son acuarelas. Y otra actividad que tuvo mi padre también fue eh, la pintura usando el café. Unos hermosos trabajos en color sepia que realizaba y que, bueno, hay algunos trabajos que están en colecciones particulares. Aquí en el Museo de Bellas Artes no hay ningún ejemplar de esos, pero en los casos particulares, en las colecciones, hay bastante. Otra actividad que tuvo mi padre fue en la Academia de Bellas Artes. Estuvo en el grupo fundador, por allá en los años 59, 60. Y cuando comenzó a funcionar allá en la Belgrano, bueno, con un grupo importante de artistas de aquel entonces, Roberto Delgado, el escultor, mi padre, Sánchez Gramajo, Alfredo Goña, te incorporó después. Un grupo muy interesante de el profesor Carlos García, un grupo muy interesante de profesionales del arte, ¿no? Bueno, hoy la Escuela de Bellas Artes continúa produciendo un caudal interesante de técnicos preparados
en las artes plásticas, bueno, de ahí surgirá alguno que le atraiga con profundidad el tema y pueda lograr a introducirse en el camino del artista, ¿no? Porque esto es una profesión y hay que dedicarle tiempo y práctica. En fin,